La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurac. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Vamos a leer trechos del cuaderno número 4, Ley de Servicio, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. Recién cuando nuestra alma libera un cierto potencial, habiendo desenvuelto el servicio en su propio nivel, pudiendo atraer la personalidad, orientándola hacia su núcleo de conciencia, es que comenzarán etapas de preparación e interacción que abrirán posibilidades de servicio para el ego y la constitución psicofísica.
A partir de allí, la personalidad pasará por pruebas y aprendizajes diversos que tendrán como uno de sus principales objetivos aceptar la voluntad del alma, haciéndola suya, transformándola en su propia meta y propósito, avanzando sobre la imprescindible implantación de la energía de la impersonalidad, sumamente valiosa por ofrecer al individuo matices que no obedecen a la complicidad del ser con las apariencias y el mundo de las formas, estimulando con neutralidad la sustancia de sus acciones, entendiendo las mismas como una corriente ajena a parcialidad alguna, aceptando que no debe esperar justificativos o explicaciones de su propia conciencia interior para decidir cumplir con aquella voluntad de la verdad que le ofrece como destino abandonar lo limitadamente personal, encaminándose hacia las profundidades de lo universal. Lo leído es de la página 44. Como cortina musical, durante este programa vamos a escuchar una creación de nuestro hermano Wionak y su interpretación en la guitarra. El título, Superando Límites. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En esta oportunidad vamos a hacer lectura de unos párrafos de la página 62 del cuadernillo Ley de Servicio de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. En atención a nuestros núcleos internos, percibiremos en quiénes, cómo, cuándo y dónde asistir las necesidades, siendo que a medida que el caos planetario vaya increciendo, estas pruebas de discernimiento serán más contundentes y controvertidas. Por tales motivos, debemos aprovechar que, actualmente, aún una cierta condición planetaria, aunque inestable, está suficientemente presente. Y aunque manifestarlo parezca una locura, todavía estamos con una cierta calma, en comparación a aquello que se aproxima y vislumbra en el horizonte terrestre. Ensayemos hoy esta sintonía tan necesaria e insustituible. Ensayemos en estos tiempos que, a pesar de ser caóticos, aún no llegaron al descontrol absoluto que más adelante se apoderará de la superficie del planeta. Comenzamos entonces presentando el título del tema de hoy, ¿no es cierto? Reconocer las necesidades y asistirlas del mejor modo. Y el primer bloque titulamos Activismo o Servicio. Una persona relata una acción de un grupo de activistas. Escuchamos a Gagliardo. Bueno, ese es el extremismo del cual hablábamos directamente. Es una forma de hacer activismo. Porque el activismo no tiene reglas. Las reglas las van escribiendo los activistas a medida que enfrentan las situaciones. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las reglas o con todas las actitudes de los activistas. Servicio es una cosa, activismo es otra.
Para que sea servicio, una acción tiene que estar estimulada por la conciencia interna del ser. Si mi alma me estimula a hacer algo y no soy un preconceptuoso, un prejuicioso y tengo el coraje de alinearme a la voluntad de mi alma y hacer lo que sea, eso es servicio y eso vale. No importa qué sea. ¿Cuál es el límite del activismo? El activismo es una forma de lucha social. A ver, hay deportes de combate que tienen reglas, pero estoy de acuerdo en que realmente un sistema de combate no debería tener reglas, porque lo que quiero es matar al otro, ganarle. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está la ética en estas cosas? Entonces, los activistas van escribiendo las páginas del activismo según el hueso con que tienen que pelear, o según sus propias fantasías. Hay activistas para todo tipo de cosas, incluso activismo que es inútil. Entonces, un ser debería, según su sintonía interna, actuar. No estoy de acuerdo personalmente con ir a tirar sangre a un local, lo que no quiere decir que no genere un efecto determinado. ¿Que lo genera? Seguro que lo genera. Pero a cada uno de nosotros la energía nos va a estimular acorde a lo que ya alcanzamos evolutivamente, a lo que nuestra conciencia es. Entonces, a ciertos seres con un determinado nivel de conciencia, tal vez lo único que les sirve, o que se les ocurre, o que les parece efectivo, es ir a tirar sangre a la puerta de una carnicería o de una pollería. A otros seres la energía seguramente no nos estimularía eso. ¿Por qué? Porque tal vez tendríamos condiciones para trabajar a favor de la situación planetaria con otros patrones, desde otro lugar. Desde un cierto punto de vista, a veces para generar transformación o cambio o posibilidades de mudanza hay que trabajar en la periferia, no en el núcleo del problema. Entonces, volvemos al combate. Alguien que maneja ciertas técnicas de combate no se va a ir a meter en un contexto donde sabe que apenas ponga el pie lo matan. ¿Qué va a hacer? En base a su conocimiento de las técnicas de combate, se va a parar en un contexto donde las probabilidades de hacer algo por lo menos estén 50 y 50. No sirve. ¿Ustedes conocen lo que fue la guerra de Corea y de Vietnam? Bien, tanto los coreanos como los vietnamitas no se fueron a enfrentar cara a cara a los fusiles de Estados Unidos. ¿Qué hacían? Guerrillas con caña de tacuara. Se escondían en el monte, hacían túneles, los volvieron locos y le ganaron la guerra con palos afilados, una caña de bambú, nada más. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ponerse en el contexto adecuado para que el esfuerzo, la energía, que es nuestra responsabilidad, como la utilizamos, vaya por buen puerto. Si las personas no tienen discernimiento, se paran frente al tren en vez de ponerse en el andén y esperar que pare. Y esto es discernimiento. A veces, el problema central se lo trata desde un costado, no parándose frente al tren. Entonces, ahí empezamos a ver las cosas de otra manera. Cuando nos damos cuenta que por más centralizado que esté un problema, a veces se lo atiende desde el costado. No, intentando estar ahí, entre las dos vías, parando el tren. Porque no se puede. Ese refrán que dice que soldado que huye, tiene un sentido, porque no es inmolarse. Pero lógico. A ver, si tengo una causa por la cual trabajo, creyendo que es justa y que la humanidad y el planeta necesitan de ella, ¿qué gano con ponerme en una situación de indefensión donde no voy a estar en condiciones ni siquiera decir nada, no sirve? Lógico. Hay que trabajar de un modo equilibrado, inteligente, porque si no, las necesidades, que son muchas, no van a ser atendidas. Donde la gente no utiliza la percepción adecuada, no tiene la capacidad de discernir, ¿cómo va a atender una causa? Si no tiene idea cuál es su mano izquierda y cuál es su mano derecha. Bien, en definitiva, como cerrando un poco este tema, por lo menos, el problema son las ideologías sin fundamento interior, sin fundamento filosófico espiritual. Y es lo que más abunda, ideologías sin fundamento filosófico espiritual. Por eso las ideologías son como un cuchillo doble filo, como un arma con doble filo.
Pero entonces ahí no hay un seguimiento prioritario de la realidad a través de una filosofía espiritual. Ahí sigue predominando una ideología. Por más que el ser crea que él está trabajando de un modo libre, abierto, profundo, filosófica y espiritualmente, sigue habiendo una ideología ahí preponderando. Por eso hicimos la salvedad que hicimos, porque realmente sigue siendo así. Si la persona es intransigente y quiere que el otro se adapte al molde que le está poniendo, ahí hay una ideología que dice, hay una base, hay un techo muy marcado, que es una ideología, una doctrina. Una verdadera filosofía espiritual rompe con esos parámetros. Entiende que cada ser está en condiciones de sintonizar transitoriamente algo y que eso que hoy transitoriamente sintoniza, mañana posiblemente esté trascendido, superado. Entonces no presiona al otro para que entre en el molde que él le propone, sino que está intentando aportar al otro lo que su conciencia interiormente registra que tiene que ser aportado. Si no, insistimos, sigue habiendo una doctrina y una ideología. Sí, puede ser una doctrina personal o una doctrina más amplia que la personal, por más que ese grupo de personas esté buscando acercarse a la libertad filosófica y espiritual. Desde luego. A veces coincide que algo que es una doctrina personal tiene coincidencias, tiene empatías con una doctrina universal que muchos profesan. Pero que un ser esté profundizando, intentando profundizar, por ejemplo, cosmosofía, que es lo que vos nombraste, eso puede ser una aproximación a la profundización, pero el ser no haber podido trascender todavía los límites de lo ideológico. Entonces, lo que fue incorporando en esas primeras etapas de la profundización filosófica espiritual, lo fue metiendo en el nicho de la doctrina y lo ancló en la doctrina, sin entender que la filosofía es un principio mucho más elevado que una doctrina, porque la filosofía no tiene ni piso ni techo, no tiene ni comienzo ni fin. La filosofía es un vórtice de energía que se alimenta particularmente de elementos que no tienen que ver con la configuración que nosotros le damos a la secuencia de vivir. La filosofía se basa en inspiraciones internas y la espiritualidad es la base, el origen de esas inspiraciones internas. Entonces las doctrinas son algo muy rígido que atenta contra la experiencia de poder trabajar con la fuente de la inspiración, que es espiritual, y con el resultado de la influencia de esa fuente en la conciencia, que es la filosofía. Al intentar servir, sin que aquel intento cuente con el respaldo de nuestra conciencia interior, solemos generar diverso tipo de interferencias kármicas. Superar esta primera etapa de preparación o acercamiento al servicio dependerá siempre del grado de vinculación interna que hubiéramos concretado. Solo ese vínculo podrá garantizar la capacidad de reconocer y obedecer las orientaciones que la voluntad espiritual nos ofrecerá como paradigma para sostener nuestras acciones de asistencia bajo ley de necesidad. El servidor habrá de experimentar el olvido de sí, olvido que no se limitaría a la neutralización de sus deseos o caprichos, sino de aquello que su personalidad aporte como su propia observación y análisis del dolor, la necesidad y condiciones diversas del ámbito o coyuntura donde su alma revele que habrá de servir, siendo ella quien mostrará los límites y alcances, conduciéndolo hacia el complemento kármico que debe sostenerse y concretar. Vamos a un silencio bajo formato musical,
escuchamos a Annika Schnock interpretando su obra La calma que precederá a la tempestad. El ego es la última partícula de nuestro ser que accede a la expresión del servicio. Su sumergimiento en las fuerzas de la materia hace que el alma deba sostener intensos y graduales procesos de estimulación y digitación en circunstancias en el terreno del aprendizaje y las pruebas. Así, las posibilidades ofrecidas por el marco kármico puedan ser aprovechadas del modo más sintético y económico. Una persona podrá parodiar el servicio sin llegar a vivenciarlo en profundidad. Sin embargo, no podrá entender que es una acción de servicio, una acción necesaria, ejecutada de modo correcto, hasta que la propia alma no esté concretando aquella tarea en los planos internos, pudiendo ofrecerle a la personalidad participación en la asistencia de las necesidades planetarias. A medida que el alma va concretando este proceso en sintonía y reconocimiento mediante el despertar interior, es acompañada por entidades en el nivel causal que asisten a aquel transcurso en el contexto del grupo interno del que forma parte. Auxiliada así por entidades de alta evolución, pasa a sumergirse en las corrientes interiores del servicio. Durante ciertas etapas, aquí en la materia, somos casi totalmente ajenos en ese ensayo de que nuestra alma asume. Solo en los ciclos, donde nos tornamos extensiones y herramientas de la conciencia interna, aquello que concretamos encarnados es el trabajo o tarea evolutiva. Existen en los niveles internos del planeta conjuntos, nucleamientos de conciencias denominados grupos internos. Estos grupos internos actualmente son 12, expresando cada uno de ellos una energía de rayo en particular. Es precisamente en el contexto de esos grupos internos donde las almas comienzan su participación bajo ley de servicio. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal.
Hoy ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquellos que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. www.ucsim.org.ar. Y continuamos este programa de hoy que lleva como título Reconocer las necesidades y asistirlas del mejor modo. Este segundo bloque se titula Responder a un estímulo interno alimenta. Preguntan, ¿cuál es el valor del intento de la perseverancia? Escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. Hay dos vertientes del intento. Una, el ego y la personalidad intentando a través del libre albedrío. Y otro, el ego y la personalidad ya en condiciones de receptividad, recibiendo una indicación interna, un estímulo interno. Entonces nos vamos a encontrar que uno de esos intentos, la primer vertiente que trabaja con libre albedrío, tiene la dificultad de que se va a caer en algún momento. Porque si el ser se eternizara en intentar algo que proviene del ego y la personalidad, se estancaría definitivamente. Entonces, los intentos que tienen que ver con el libre albedrío pueden tener muchísimo empuje, basado en la ambición, en el deseo, en la curiosidad, pero tienen corta duración o mediana duración y se caen. Ahora, un intento basado en un estímulo interno es diferente. Porque el mismo estímulo interno, cuando te encuentra receptiva a la conciencia, la alimenta con una energía que, cuando se transfiere en persistencia, puede tener un poder inmenso. Quiere decir, un ser que persiste en un intento que fue estimulado por su conciencia interior, por su conciencia espiritual,
va a encontrar en la persistencia un alimento extra. Lo único que necesita es persistir. ¿Para qué? Para que ese alimento lo nutra. La persistencia abre la posibilidad de que él sea alimentado. Entonces es muy diferente cuál es la base del intento. Entonces en este planeta la gente continuamente está intentando cosas. El problema es que la mayoría de las cosas que intenta provienen de su relación, identificación y aprecio por las fuerzas materiales, por las fuerzas psíquicas o psicofísicas. Mientras que aquellos que ya están con suficiente maduración para poder tornarse receptores válidos de estímulos internos, al intentar, están entrando en contacto con un potencial energético inmenso, desconocido para ellos. Cada vez que un ser responde en obediencia a un estímulo interno y comienza el intento de aplicarlo, porque todo estímulo, que es la base de un intento, todo estímulo interno, que es la base de lo que vamos a intentar, tiene previsto en el estímulo mismo una duración, una extensión. No es para que nosotros nos eternicemos, porque si no, el ser tornaría en inercia, encapsularía en inercia algo que es interno y que tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque van a venir otros estímulos internos que van a estar concatenados, van a estar asociados. Todo lo que proviene del interior guarda una preciosa relación entre sí. La consecutividad de estímulos internos está unida por una cadena energética, por una coherencia evolutiva. Entonces el ser no va a tener que persistir eternamente en cumplir con aquello que recibió. ¿Por qué? Porque la energía lo va a actualizar, lo va a alimentar, le va a ofrecer nuevas versiones de sí misma. Entonces, lo importante es que el ser flexiblemente esté abierto incondicionalmente para la voluntad superior presente en su interior y que el intento sea siempre alimentado por esa relación, por la condición del estímulo. Ahí hay alimento. El ser que intenta y persiste en aquello que proviene de su interior, cuando la persistencia es genuina, el intento realmente es obediencia al estado más puro a su alcance, se va expandiendo en conciencia. Mientras persiste, se expande. Al expandirse, la condición de los estímulos subsiguientes van a ser mayores, más profundos. Y en esta transición, esto es ley. Esto es ley. Aquel que quiera realmente seguir el ritmo de la transición, consumándola en su propia conciencia, sepa que esa es la llave. Hay que tener el coraje de hacerlo. El servicio es inevitable. Si lo que uno recibe es interno y persiste en cumplirlo, el servicio es la consecuencia directa. No hace falta que uno piense en términos de servicio, porque se pierde una maraña de razonamientos. ¿Y para qué la querés la confirmación? Si no, vos tenés expectativas. No dice el Bhagavad Gita que un ser tiene que desapegarse decilo vos, del resultado de las acciones superiores. Intento e intención tienen una partícula inicial en común. Pero, a ver, no es categórica la evolución. No es que vos intentás hacerlo mejor hasta el fin y automáticamente estás en una armonía increíble. Porque nosotros estamos en desarmonía a consecuencia de cientos de encarnaciones donde no buscamos prioritariamente la unión con nuestra esencia interna. Entonces, si en las últimas encarnaciones empezamos a hacer un tímido ensayo de acercamiento y fidelidad a la energía interna, no podemos pedir que de la noche para la mañana de repente hago, cuando estoy cocinando, mi mejor intento con la mejor intención y voy a entrar en armonía. No tiene por qué ser así. Tengo que intentar persistir, obedecer a través de esa persistencia y que los resultados sean los que merezco kármicamente experimentar. Si eso lo hace la energía, ¿qué es la armonía? Es un principio cósmico interno, no es externa la armonía. La armonía se refleja en el exterior cuando el ser logra un vínculo interno. Quiere decir, la armonía es un principio cósmico, cuya actividad se puede reflejar en el exterior a partir de un vínculo con el universo interno del individuo, donde ese principio es inalterable, porque ese principio es inalterable en nuestro interior. Entonces, tanta distancia durante centenares de encarnaciones con nuestro interno
y recién ahora tímidamente estamos intentando recuperar todo lo que no hicimos. Entonces tenemos que tenernos paciencia. Tenemos que seguir persistiendo con la mejor intención. Persistir, que nuestros intentos sean poner todo lo que está a nuestro alcance. Administrar del mejor modo las energías que tenemos en cada cosa que vamos a hacer. Y listo. Y seguir soltando los resultados, porque eso es una acción superior. Pero después, cuando el ego se queda mirando el resultado, la acción superior fue, pero no está persistiendo en mi conciencia. ¿Por qué? Porque automáticamente miro el resultado. Donde miro el resultado, corto el vínculo con la corriente inicial que generó esa acción superior. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque terminamos siendo nosotros los que cortamos el vínculo con la acción superior. No mientas, va a haber algo más. Exacto. El impulso vino. Empezamos, hicimos, y después me quedo mirando el resultado. Tac, le dije, hasta acá llegué. Mirá, sería mejor, en todo caso, para ver qué resulta, que en vez de pensar que ellos necesitan de vos y tu mente se va escapando por todos lados, no pienses nada en particular. Que simplemente te aquietes y te silencies todo lo que esté a tu alcance. Ni siquiera el pensamiento de que estás haciendo por ellos lo mejor. Simplemente busca aquietarte y silenciarte. Y va a haber una corriente que va a hacer que los acontecimientos involucrados con eso que estás haciendo no sean tan racionales. Porque la mente, al momento en que tiene que estar más quieta, más receptiva, más silenciosa, si vos la ponés doctrinariamente a emitir un pensamiento en relación a lo que estás haciendo, no te extrañe que ella la obligás a pensar en algo y ella también piensa otras cosas. Lo que tenés que hacer es cerrarle la puerta para que ella, de modo autónomo, agregue pensamientos a pensamientos que no tienen por qué estar. Vos lo que tenés que hacer es buscar en silencio y en la mayor quietud posible emocional y en silencio mental, hacer ese arroz, nada más, y hacer otras cosas, nada más. Porque si no, uno abre la puerta. Y después, claro, uno abre la puerta y pasa ese pensamiento, y pasa otro, y pasa otro, y pasa el tren, y te quedas en la barrera y el tren tiene 500 vagones y no puedes pasar. Es muy importante. Un ser registrando, percibiendo qué es lo que tiene que hacer, a partir de ese momento, para ejecutarlo, tiene que buscar la herramienta del silencio y de la quietud. Y no hacer que le sea tan fácil a los razonamientos emerger. Porque para eso que estabas haciendo no hace falta ningún pensamiento. Hay una relación de síntesis entre lo que estoy cocinando y mi cooperación o mi participación en esa cocina, en eso que se está cociendo. Entonces, ¿qué puedo aportarle? ¿Qué es lo mejor? Silencio y quietud, nada más. Sostengan una actitud. Todo lo demás deben dejarlo en manos de la energía. Cierto es que profundos impulsos llegan a ustedes, del mismo modo que desde ustedes se proyectan hacia el universo que componen. Mas ese proceso acontece en los niveles correspondientes a sus campos etérico y áurico, graduados y adaptados por medio de sus espejos internos. Su rango de servicio procede de la sintonía con aquello que es constante dinámica en su interior. Asistir el reordenamiento de estos niveles de existencia solo puede realizarse por compatibilidad y fusión con el orden supramental. Aquella actitud que debe sostenerse se alimentan del orden referido. Aquella actitud que debe sostenerse se alimenta del orden referido. El servicio es energía de orden. Cuanto más profunda es la energía del servicio, más reordena aquellos planos donde se libera y circula. Cuanto más se alinean las partículas de un nivel a la energía de ordenamiento que les corresponde, mayor su estabilidad en términos de ceremonia. El correcto sostén de una actitud sería entonces de procedencia y perfil ceremonial.
siendo este el motivo por el cual la cualidad y efectividad de aquello que les toca desenvolver, su efecto armonizante y equilibrador, no se relacionan al revestimiento de la acción, sino a lo que es revestido por ella. Wionach va a interpretar en guitarra una de sus obras que ha titulado Siempre algo queda. Continuamos la lectura del cuaderno número 4, Ley de Servicio, de la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo, página 46. Quien sostuviese una actitud impersonal ante la vida, receptivo y atento, será visto y considerado por las leyes internas como un ser en servicio, aunque para quienes lo observasen particularmente y en apariencias no tomara importantes compromisos de relevancia con aquello que se supone es servir. Quien está esclarecido suficientemente sobre la energía del servicio, transcurriendo una vida impersonal, sirve al planeta con su sola actitud, abierto a comprender las leyes interiores, buscando flexibilidad, paciencia, estabilidad de ánimo y carácter suficientes para dar tratamiento correcto a aquello que intuitivamente le fuera mostrado como necesidad. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos por el último de los temas del programa de hoy. Título: es simple, aunque no fácil. Una persona aporta sobre los pensamientos que emergen. ¿Qué hacer con ellos? Escuchamos a Gagliardo. Sí, uno tiene que tratar de no alimentarlos. Si emergen, tiene que tratar de no darle comer. Cuando hay un perrito hambriento, se para en la puerta de tu casa y vos le das de comer, no se va. Está bien, lógico.
Está bueno, le estás dando de comer, tiene hambre. El perro está recibiendo alimentos, se genera un vínculo, pero el perro va a seguir ahí. Y después le vas a poner agua, porque le diste de comer. Más motivo para seguir ahí. Y después vas a abrir la puerta un día para ir a trabajar, el perro se te metió adentro. Con los pensamientos pasa así. Es así. Nada más que alimentar un perro está bueno y alimentar los pensamientos no está tan bueno. Porque los pensamientos tienen una fuente superior que los va a alimentar con el mejor de los alimentos, los va a presentar a mi conciencia en el momento justo y me van a permitir esos pensamientos de orden superior no ser avasallado por ellos. Entonces, cuando yo salga a trabajar en la vida, esos pensamientos que no me avasallen van a ser herramientas para mí, mientras que si me avasallan no van a ser herramientas, y encima de que tengo cosas que atender en la realidad, voy a estar chocando continuamente con pensamientos que circulan y con sentimientos que circulan en sentido contrario a lo que yo tengo que hacer, que es reconocer las necesidades y buscar asistirla del mejor modo, de la mejor manera. Entonces, cuando uno no puede evitar que los pensamientos lo tomen por asalto, porque todavía la conciencia psíquica está inmadura, todavía está inestable, todavía no puedo mantenerme lo suficientemente alineado, entonces tengo que estar atento para ver de no darles de comer. Esto no quiere decir que van a desaparecer inmediatamente, pero que la invasividad y la congestión va a empezar a bajar, seguro. Y tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, porque esto es el producto del desgobierno que tenemos de nuestros vehículos. Nosotros somos egos que encarnamos y recibimos un vehículo mental, uno emocional y uno físico, para dominar las fuerzas de la materia, lo que se llama dominar las leyes materiales. Entonces, si no podemos dominar la mente, no podemos dominar el cuerpo emocional y a consecuencia dominamos mal el cuerpo físico, es producto de nuestro pasado, de lo que no hicimos adecuadamente para lograr venir con una trayectoria evolutiva donde gradualmente fuimos avanzando en el dominio del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. Entonces tenemos que tenernos paciencia, no va a ser de la noche para la mañana, no va a ser inmediato. Intento frenar los pensamientos, quedo en blanco, soy un libro en blanco. Pero si no los alimento, si aprendo a estar atento para no desbocar mi cuerpo emocional ni mi cuerpo mental, al momento que intento poner los límites, gradualmente empiezo a bajar las revoluciones. La congestión mental y la congestión emocional se van regulando. Y en algún momento realmente, como cuando entrenamos un perro y finalmente termina entendiendo la indicación y la cumple, del mismo modo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos terminan aprendiendo qué es lo que estamos ofreciéndoles. Y la mente, cuando baja el nivel de congestión, empieza a apreciar otras cosas que antes no apreciaba. Por ejemplo, que el ser esté enfocado en la alineación interna, esté enfocado en la sintonía interna, y eso le permite a la mente recibir a través del enfoque del ego hacia lo superior estímulos interiores, y por primera vez en la sustancia mental anclan esos estímulos brindándoles parámetros que la mente desconocía, o los conocía teóricamente pero jamás los había vivido. Y automáticamente el proceso se va extendiendo también al cuerpo emocional, quiere decir al cuerpo de las emociones, al cuerpo de los deseos. Entonces hay que tener paciencia, pero no bajar la guardia, persistir y persistir y persistir, y entender que somos realmente muy, pero muy deficientes para todo eso. Por eso tenemos que tenernos paciencia, porque la mayoría nos creemos lo que no somos, y eso es lo que nos impide, con paciencia y con humildad, sobrellevar las experiencias de otra manera. ¿Por qué? Insistimos, porque creemos que somos lo que no somos. Claro que sí. Porque la posibilidad de hacer esto la tenemos que ver en cada momento, no el domingo, el día de retiro. La posibilidad de poder llevar adelante esta experiencia tiene que ser momento a momento. ¿Cómo puedo entender que en un retiro, un día fijado para un grupo de retiro, o un individuo que se fije un día para el retiro,
solamente ese día puedo intentar buscar silencio, quietud, alineación, sintonía con mi interno, receptividad interior. No se puede. ¿Cuántas veces dijimos que cuando se hunde el Titanic uno no puede aprender a nadar? Uno tiene que aprender a nadar antes. Entonces, si llega a estar en el Titanic, bueno, puede ser que se muera de frío en el agua, pero nadar va a nadar, ¿no es cierto? Porque saber nadar no significa que no te vas a ahogar, pero te da herramientas que el que no sabe nadar cuando cae al agua no tiene. Qué sencillo, es simple, lo que no es fácil, porque nosotros no tenemos cultivada nuestra conciencia para que se oriente hacia aquello que necesita. Tenemos una cultura de estar orientados a lo inservible, a lo ilusorio, a lo no necesario. Entonces, cuando no apuntamos nuestra conciencia hacia lo inservible, a lo ilusorio, a lo innecesario, nos sentimos incómodos. El nivel de incomodidad que tienen las personas cuando se les ofrece hacer lo correcto y lo necesario, cuando se les abre la puerta a hacer lo correcto y lo necesario, es tremendo. Están incómodos cuando la energía los pone a hacer lo correcto y lo necesario. Están cómodos cuando hacen las estupideces propias del ego, las decisiones inservibles. Detrás están sustentadas esas decisiones por la búsqueda de deseo, de comodidad y un montón de cosas más. E incluso por cosas que ni siquiera saben definir, pero que están ahí. Leemos el último trecho de la respuesta que Gagliardo ofreciera en el tratamiento de la pregunta número 13 del cuaderno número 4, Ley de Servicio de la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino. Servir no se relaciona con la evaluación de movimientos, actos, sentimientos, coyunturas que se conformen o disuelvan. No podremos colaborar con la energía del servicio, manifestarla, hasta tanto nuestra óptica de la realidad se transforme, lo que demanda etapas de profunda mudanza que gradualmente nos permitan experimentar el olvido de nosotros. Es este olvido de sí aquello que permite al individuo comenzar a trascender la cápsula en la que se encuentra prisionera la civilización de la que forma parte, confirmando así su pertenencia a una nueva humanidad. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos con el título del próximo programa, La Cosmosofía, ofrecimiento de la vida cósmica para nosotros.
Cuando la vida nos coloca ante un ofrecimiento, lo hace bajo un perfecto y armónico estado de economía y síntesis, en correspondencia absoluta con la ley de necesidad. La vida sabe que aquello que está siendo ofrecido cuenta con escasas posibilidades de no ser aplicado. Si el individuo se negase refractando las posibilidades inherentes a aquel ofrecimiento, la inteligencia cósmica activará mecanismos que garantizarán la salida evolutiva para aquel enquistamiento sostenido por el mal uso del libre albedrío. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.